Hola, soy Marimar Vega. Y yo, Efraín Martínez. Y queremos invitarlos a nuestro rincón. El rincón de los errores, donde errar es hasta bien visto. O sea, me reventé emocionalmente en todos los sentidos. O sea, como, ¿no? Yo sentada en un coche encima del pavimento donde abajo viven niños. Y eso fue la primera vez que dije, no, esto no está bien. Ser activista se vuelve adictivo porque, o sea, nunca es como listo. Ya se hizo la chamba. O sea, todo el tiempo es como esta indignación, este encabronamiento. Uno de los caminos más fuertes para encontrar un sentido en la vida, un propósito, suena raro, pero es la indignación. ¿Cuántas de ustedes sienten que nunca es suficiente? ¿Cuántas de ustedes no se sientan a realmente celebrar los logros? ¿Cuántas de ustedes? Ninguna sola mano. Y entonces es como una sensación de insuficiencia constante, ¿no? Son historias muy tremendas. ¿Cómo haces para que eso no permee en ti? Yo creo que todos vamos, ¿no? Como sobreviviendo en el ambiente en el cual pues, encontramos nuestra pasión. Lo que te mantiene humano, a diferencia de otras cosas, es la capacidad que tienes de regresar a que te duela, regresar a sentir, pero también como con este miedo brutal de ser vulnerable con mi gente más cercana, ¿no? Y es algo que creo que yo he tenido que trabajar muchísimo. ¿Qué es lo que arde, Saskia? La ausencia de concientizar las emociones que realmente estoy teniendo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón de los Errores. Hoy con una invitada que no saben. Es una colega, psicóloga, escritora, activista, metida en un mundo en el que se requiere tener mucho arrojo y mucha valentía para darle voces a veces a los que no tienen voz y para que mucha gente cambie y hacer del mundo un mejor lugar. Es cofundadora de Reinserta y una mujer de la que vamos a aprender muchísimo. Con ustedes, Saskia. Bienvenida. Saskia, gracias. Gracias a ambos. Mucha gente te había pedido aquí en el rincón. Yo soy una admiradora de todo lo que haces muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, aquí en el rincón, pues errar está bien visto. Y empezamos con una sección que se llama el error preferido. El error preferido es un error que hayas cometido muchas veces, consciente o inconscientemente, pero es preferido porque es constante. ¿Cuál sería como tu error preferido? Tengo una personalidad un tanto impulsiva. De hecho, fui muchos años a terapia con una psicóloga, sigo yendo, pero con una psicóloga puntualmente, que justo, si algo me acuerdo de lo que trabajé con ella, me decía, ¿sabes qué? Es que los impulsos. O sea, los impulsos. Y sí, cuando salgo de un conflicto, cuando salgo de una situación tormentosa, sí digo, es que si no hubieras accionado, ¿no? Si no hubieras sido impulsiva, hubieras podido manejar esta situación. Y lo tengo muy consciente y procuro el decir, ok, esto, o sea, estoy enojada, estoy de mal humor, estoy estresada, sí, voy a hacer esto, ¿estoy siendo impulsiva o no estoy siendo impulsiva? Ese es mi como nuevo método ahora, pero a veces ni siquiera cuando estás en un conflicto más íntimo, pues no están tan marcados esos momentos. Te gana, sale. Más que nada no está tan marcado el decir voy a accionar, sino ya es esto más esto más esto más esto, y de pronto ya no estás en esto más esto más esto y dices, qué pendeja. Qué pendeja que tome esa decisión. O sea, qué pendeja. Si me hubiera callado la boca y hubiera dicho, mira, ahorita no voy a hacer nada, porque no sé si lo que haga va a ser desde lo bien o desde el coraje o desde el enojo. Y ya cuando esté más tranquila tomo una decisión, todo este cagadero sería como muy distinto. Y normalmente el impulso es la misma emoción. O sea, casi siempre reaccionas de la misma manera cuando eres impulsiva o varía. Es que mi cabeza es cabrona porque mi cabeza es como muy... como que yo me convenzco de las cosas. Entonces, me cuesta trabajo a veces el decir, estás actuando de manera impulsiva, porque en mi cabeza genuinamente es la decisión Está justificado. más cuerda, claro. E incluso si mi esposa, por ejemplo, o mi mamá, que son como las dos mujeres que más me confrontan, me dicen, güey, ¿no? O sea, el otro día me estaba peleando con mi socia, porque es como mi primer matrimonio, ¿no? Mi primer y permanente matrimonio. Y me estaba peleando con ella por mensajes, entonces me metí a bañar y de repente le digo, a ver,
yo aquí viendo que me llegaban los mensajes y yo, mi amor, agarra el teléfono y ponle. Y Mariel, no le voy a poner eso. Y yo, no, sí, no, pero a ver, te lo repito. O sea, te dicto. Y la otra es que, mi amor, es absurdo que le estés contestando esto cuando tú sabes que lo que quieres es lograr esto, esto y esto. ¿Por qué le estás contestando? Porque sí. Y me volteé y dije, olvídalo, deja el teléfono. Y me salí de bañar y se lo puse yo. Y obviamente eso terminó en un cagadero. Claro. Y obviamente terminó en yo decir, claro. ¿Y qué es lo que arde, Saskia? Es decir, ¿qué es esa gotica que cae ahí en algo que hace que ebullicione la impulsividad? Cuando la gente qué, cuando el mundo qué. A mí a veces lo que me pasa es, yo me dedico a temas que de pronto son muy fuertes. Yo de chiquita, cuando era muy chiquita, veía Silence of the Lambs, El silencio de los inocentes, que quienes no sepan es esta película sobre un caníbal que está en prisión y sobre esta detective, Jodie Foster, que aparte en su momento no sabía si quería ser ella o me gustaba ella, ya sabes, era una cosa así como una dualidad de rara cuando no tienes definida tu sexualidad. Pero yo decía, güey, es que yo quiero ser ella. Y hoy me pasa que ya estuve frente a los asesinos, secuestradores, violadores, pedófilos más cabrones que ha tenido este país, ¿no? Y se ha definido mi personalidad. Llevo 17 años, o sea, desde los 18 estoy metida en esto. Entonces, se ha definido mi personalidad porque soy muy apasionada y muy intensa en este mundo también. Entonces, un poco contestando tu pregunta, lo que genera eso es la ausencia de concientizar las emociones que realmente estoy teniendo. Entonces, es un poco como la consecuencia, me imagino, del trauma vicario, ¿no? Ese es el survival mode en el que constantemente estás. Y entonces, tipo este último libro, yo soy autora de 5 libros, y el último libro que escribí es sobre pedofilia y corrupción de menores y trata de menores y demás. Y ese es un tema como muy close to home para mí, ¿no? Y entonces, de pronto estaba yo en conflicto con todo el mundo. Mientras lo estaba escribiendo. Pero en mi cabeza no es, a ver, güey, Saskia, estás escribiendo un pinche libro que te traiga pelo, ¿no? Relájate, porque seguramente tú estás generando, pero de repente me volteé y ya estoy peleada con todo mi alrededor. Incluyendo a mi esposa, mi hija y mi mamá, ya sabes. Como si una parte tuya estuviera hiperalerta a cualquier cosa y reaccionas. Necesito igual y en vez de decir, concientiza que estás tú en un momento que quizás estás experimentando una serie de emociones y estás... Sí, como vulnerable ante todo, entonces todo claro. arde. Todo o en vez de decir, güey, tengo ganas de llorar, porque estoy tristísima de que... No, entrevisté a Noé, por ejemplo, para mi libro, que es uno de los tratantes más cabrones que ha tenido este país. Lo agarró la FBI, tenía la red perfecta marcada de México, Tlaxcala, a Nueva York, que tenía toda una red en Nueva York como mexicano. Su familia, la mitad de su familia la mandó a Nueva York para operar la red de tratadas de Nueva York. Él es de México. O sea, llegué a mi casa ese día y en vez de sentarme a llorar, que está bien, yo no me siento a llorar, ¿no? Yo estoy de mal humor pero no estoy de mal humor porque estoy emocionalmente debilitada, estoy de mal humor porque mi esposa no quiso ir a comer al lugar donde yo quería que fuéramos a comer, ya sabes. Y en mi cabeza, eso me encabronó. Claro. Y si me dices, no, güey, pero ubica, o sea, estás en un momento de tu vida, te mando a la chingada. Es que es cierto. Obviamente, si tú estás escuchando esas historias y estás ahí, y supongo que eres una persona muy empática, porque para lo que te dedicas, y de eso se necesita mucha vulnerabilidad y mucho, ¿no? Estar ahí y estás recibiendo todo este tipo de información todo el tiempo. ¿Cómo haces tú para no afectar? O sea, porque es muy triste o sea, son historias muy tremendas. ¿Cómo haces para que eso no permee en ti y en tu vida personal? Pues yo creo que todo mundo de alguna manera como que genera la personalidad. O sea, yo te podría preguntar lo mismo a ti, ¿no? O sea, para mí el mundo de la actuación es hombres machistas que se pasan de lanza con las mujeres que han tenido que pasar por un chingo de cosas para quizás estar donde están, un mundo donde han habido directivos de la chingada, ¿no? Yo te podría decir cómo le haces. Yo no podría. Claro. Es como el que, no sé, el médico, oncólogo pediátrico, güey. O sea, a mí ahorita me en un hospital de niños con cáncer y me aviento de ese piso. Claro. Me aviento.
yo creo que todos vamos, ¿no? Como sobreviviendo en el ambiente en el cual pues, encontramos nuestra pasión. Porque al final sí creo que la pasión es lo que te diferencia de cualquier otra persona. O sea, tú puedes ser igual de buena actriz que esta actriz, pero si tú eres una apasionada de tu trabajo, lo vas a hacer mejor que ella por default, ¿no? O sea, igual y lo teórico, la práctica, es así como exactamente lo mismo. Pero quien es apasionada lo vive y al vivirlo desde ese lugar, creo que tu personalidad también se molda para que sobrevivas y para que puedas llevar a cabo eso. Ya, cuando me hacen esa pregunta, siempre esta es mi respuesta. Ya estoy cortada, ya. Sobrevives, güey. Ahora sobrevives. ¿Y por qué ese mundo, Saskia? En tantos mundos, ¿por qué ese? No sé, es que regresaría como a lo mismo. Yo a veces sí fantaseo como cómo sería mi vida si mi pasión no hubiera estado en otro lado. Yo desafortunadamente estoy como muy en contacto con la violencia todo el tiempo. Estoy no muy muy consciente todo el tiempo. Yo no veo una noticia y digo, ay, y al rato voy a la fiesta o a cenar con mis amigas y mi México es otro. O sea, mi México siempre es el mismo. Y a veces sí digo, qué cansado vivir así, como Claro. que, ¿por qué esto? Pero, no sé, quizá el abogado que su papá es abogado y su abuelo es abogado y su tal, ¿no? Su bisabuelo es abogado, pues te dice, güey, porque en mi familia nos tocó ser abogados. En mi caso no hay una razón. ¿Te encontró a ti la violencia o la encontraste tú? Yo creo que la justicia, no violencia, porque detesto la violencia, ¿no? La justicia y las injusticias, y en esa dualidad radicó la pasión. No sé quién encuentra a quién. Uno de los caminos más fuertes para encontrar un sentido en la vida, un propósito, suena raro, pero es la indignación. Las cosas que te indignan o las cosas que tú dices, no puede ser que en pleno 2023 esto pase. Y muchos abrazamos causas un poco desde ahí. ¿Cómo fue el descubrimiento en tu caso? Con un tema de unas niñas y unos niños que viven en las coladeras de México. Yo, me caga esta palabra, la voy a usar erróneamente, pero yo tuve la suerte de nacer en una familia muy privilegiada. Y digo tuve la suerte de nacer porque nadie escogimos dónde nacer. Esa es la verdad. Estas mamadas de, bueno, es que ella viene, pues nadie escogimos de dónde venimos, pero sí escogemos lo que hacemos con nuestra vida. Y yo me acuerdo cuando era chiquita, tenía como 13, 14 años, me tocó hacer un proyecto para la escuela y terminé en una casa hogar que se llama Casa Alianza, que es una casa hogar maravillosa aquí en México. Un proyecto maravilloso porque tienen como varias ramas, pero la principal es atienden niños en situación de calle. Y cuando yo llegué a Casa Alianza, estaban justamente en la separación del refugio de niños y de niñas. Y estaban haciendo un refugio especial para niñas embarazadas, para sacar a niñas embarazadas de las calles con sus bebés o que acababan de parir o así, para como que promover un tema de vida independiente. En vez de... Entonces me metieron a las coladeras de México, donde viven estos niños. Y yo me acuerdo que para mí fue durísimo a mis 14 años porque yo decía, yo paso por aquí todos los días en un coche, o sea, por encima de esto. Me acuerdo que esa idea me reventó, o sea, me reventó emocionalmente en todos los sentidos, o sea, como, ¿no? Yo sentada en un coche encima del pavimento donde abajo viven niños. Y, y eso fue la primera vez que dije, no, esto, no, es que no está bien, no está bien bajo ninguna circunstancia. Y, y pues de ahí mi vida ha sido ir encontrando esos espacios, ¿no? Te escuchaba creo que en el podcast del oso, que en algún momento tú estabas como perdida, ¿no? En tu vida y que no sabías realmente como qué querías hacer o dónde encontrar la pasión. Porque muchas veces yo te podría decir, claro, yo muchas veces veo niños de la calle o y siento una cosa espantosa y me conmueve mucho, pero tampoco hago nada. Claro. Eso es una realidad. No todos hacemos algo, solamente sentimos feo y medio no quieres ver Sí. y qué horror, pero realmente no hacemos. ¿Cómo decidiste o decir cómo empiezo? Porque es tan grande. Creo que lo que me refería con el oso traba, y sí, esa entrevista hace mucho, entonces no me acuerdo bien, pero creo que me refería con el oso traba es, mi pasión siempre sé dónde está. Ujú. Lo que me pasa mucho es que
soy muy controladora yo. Entonces tengo esta sensación constante, pero constante de insuficiencia. ¿No? Nunca es suficiente. Me acuerdo una vez que nosotros en Reinserta, mi socio y yo, tenemos una casa de atención de niños especialmente reclutados por el narcotráfico, pero en especial todo tipo de niños en contacto con la violencia, ¿no? Y nos mataron a un chavito. Estaba vinculado con un cartel, nos los mataron. Y ese día, Mercedes y yo estábamos así de, güey, lo mataron. Así no veíamos más allá de que lo habían matado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para, no? Entonces, voy a un refugio de desmovilización, todo el programa de desmovilización, o sea, como que empezamos así. Y de repente nos mandó la directora del programa un mensaje y decía, nada más para que sepan, hoy mataron a Víctor, pero se grabaron tantos recibimos hoy, tantos tomaron terapia hoy, tantos, así nos mandó toda la lista de lo que también se estaba haciendo bueno. Ujú. Y me acuerdo que me pegó mucho ese mensaje porque fue como, claro, tanto Mercedes como yo somos, sí, lo bueno, ok, pero vámonos a ver lo que hay que solucionar todo el tiempo. Y nunca nos frenamos a ver lo bueno, ¿no? Mm. Entonces, en esa como emoción, digamos, de siempre más, es donde siempre estoy cuestionándome qué más podría estar haciendo. ¿Estoy en el camino correcto o no estoy en el camino correcto? ¿Qué más puedo solucionar? Pero esto también existe, entonces ¿cómo lo integro aquí? Y eso es lo que me pasa mucho. Claro. No es que no encuentre mi pasión o no encuentre qué hacer, sino es qué más se puede. Lo que pasa es que es mucho, o sea, es tan difícil lo que haces, algo y es que puedes hacer todas esas cosas buenas, pero como es enorme, ¿no? O sea, Es muy complejo, sí. y creo que también te escuché decir que justo por eso en algún momento decidieron, ¿no? Como, bueno, queremos llegar a las cárceles, pero imagínate Sí. todo lo que es, bueno, vamos por los niños, ¿no? Y como ir eligiendo batallas un poco más precisas es donde realmente puedes hacer un impacto y un cambio. Sí. Porque así quiero erradicar la pobreza en México. Bueno, No, o sea, ¿no? Se vuelve... Pero es como lo vivimos. Creo que a México le falta mucho eso, el especializarnos. Y el entender que la especialización cada vez es más específica. Yo siempre que digo esto, pienso en el presidente, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, que siempre dice erradicar la corrupción. Sí, pero ¿cómo? Porque erradicar la corrupción es como, a ver, pero ¿en qué rama quieres empezar? ¿O en qué tema? ¿O a qué nivel? Es así. Y entonces, de repente nos trabamos en mejorar la educación, erradicar la pobreza. Sí, en los cómo creo que está. Y en los cómo, cuando te vas metiendo a los cómo, te das cuenta que está muy complicado el abarcar mucho. Si no, Sí. tiene que ser como muy específico. Y eso nos pasó con Reinserta. Por varias razones. Uno, porque es muchísimo. Y dos, porque también tienes que ir escogiendo tus batallas. ¿Nos platicas tantito que es Reinserta para Sí. la gente? Sí. A ver, Reinserta, para dar contexto a justo este ejemplo que estás dando, empezó hace 10 años, o sea, en el 2013, siendo una fundación que trabajaba con la ideología de si cambias y tomas control de las cárceles en el país, vas a poder tener una seguridad garantizada. O sea, la relación que hay en la ingobernabilidad en los penales y en la inseguridad en las calles es directa. Pero entonces métete a la ingobernabilidad de los penales, ¿no? Entonces ahí ya hay, pero es que es la caja chica del gobierno, pero es, ¿no? Los centros son las fábricas de los narcotraficantes, pero son los centros de trata, pero son, o sea, y entonces nos hemos ido como, o sea, ahora sí que vas quitando capas, porque también el ir solucionando capas cuando las de abajo están podridas hace que los esfuerzos sean mucho mayores que los resultados. Entonces, hemos ido como abriendo capas en decir, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar que realmente genere una incidencia de manera puntual? Entonces, hoy Reinserta trabaja con niños y adolescentes en contacto con la violencia extrema del país. Trabajamos con infancia y cárcel, o sea, ya sea que hayan nacido en prisión con sus mamás y vivan en prisión con sus mamás, o cuyos papás están en prisión. Los niños cuyos papás están en prisión, ellos no pueden estar en prisión, ¿cierto? Solamente si nacen. Solo si nacen en prisión, exacto. Y hasta los 3 años. Y trabajamos también, con 3. Y trabajamos también con adolescentes en conflicto con la ley, que están privados de la libertad, bajo la premisa única que un menor de edad
armado, un menor de edad cometiendo delitos, es el ejemplo de una sociedad fallida. No es tanto la criminalización del menor, sino es decir, un niño de 8 años con una pistola en la mano es todo menos sicario, ¿no? Y, y entonces trabajamos mucho con ellos y trabajamos también, este programa es nuevo y desafortunadamente tenemos una demanda brutal, tenemos lista de espera incluso, con niños sobrevivientes de delitos de alto impacto, especialmente abuso sexual, trata, feminicidio indirecto. Nos están llegando muchos casos de niños cuyas madres fueron asesinadas enfrente de ellos y secuestro. Wow. Qué fuerte, Saskia. Ahora que hablábamos al principio, me dio mucha alegría porque haces parte de una organización en la que Estamos estuve mucho juntos. tiempo. Estamos juntos en Ashoka, Mira. que es una organización de emprendedores sociales. Y estuve muy metido ahí hace algunos años y hablábamos de algo que suena un poquito marketinero, pero era el cansancio de los buenos. Porque la sensación de insuficiencia hace que no pares, la sensación de injusticia hace que tengas rabias, la sensación de hagas lo que hagas te rebasa socialmente y arreglas un frente y como que se desarregla el otro, y las políticas públicas y la seguridad y llegan momentos en donde a veces te deprimes o te pones mal o ¿cómo lo gestionas? Ahorita que te escucho hablar, yo también soy parte de un grupo que se llama Vital Voices, Voces Vitales, que es una organización que fundó Hillary Clinton hace muchos años, ahorita pertenece a la ONU, pero escogen como mujeres en el mundo que están haciendo ciertas cosas y perteneces a esta como red de mujeres del mundo. Es brutal porque tienes a las mujeres en Afganistán que están luchando por los derechos LGBT, tienes a las mujeres en Pakistán que están luchando por los derechos de educación y de acceso a la educación de niñas, pero tienes a las mujeres en Egipto. O sea, hacen cosas brutales. Y una vez nos juntaron en Brasil Mm. y éramos como unas 100 mujeres en Brasil, de todo el mundo. Y la que está dando el curso mencionó esto que estás mencionando puntualmente, ¿no? Como cuántas de ustedes sienten que nunca es suficiente, cuántas de ustedes no se sientan a realmente celebrar los logros, cuántas de ustedes, ninguna alzó la mano. Y no nada más eso, pero muchas de ellas, especialmente las que están como en India, en Afganistán, o sea, en ciertas zonas que tienen ciertas marginaciones mucho más marcadas o ciertas violaciones a derechos humanos como mucho más marcadas y que viven al límite de la vida y la muerte, también son mujeres que se han descuidado por completo. O sea, a mí me tocó sentarme junto a una de India que me decía, tiene como 60 años y se ha dedicado a sacar a los niños de las redes de prostitución, de las favelas y de todo ese el Red Light District que le dicen de India, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo es tu vida ahorita? ¿No? Como que ¿qué partes disfrutas? Mi perro. Y entonces yo le decía, sí, pero tu perro, ¿qué más? ¿No? Entonces, ¿cómo vives? En un departamentito con un cuarto. Nunca me casé, nunca tuve hijos. Nunca, o sea, mis amigas como que las fui perdiendo porque pues, hicieron su vida y no entendían que yo estaba metida en esto. Y hoy sí veo para atrás y mi vida fue esto. O sea, mi vida fue sacar a estos niños todo el tiempo de este mundo porque se vuelve, es una sensación rara porque se vuelve ser activista se vuelve adictivo porque, o sea, esa misma sensación de ir en el coche con los niños abajo es todo el tiempo, ¿no? O sea, nunca es como listo, ya se hizo la chamba. O sea, todo el tiempo es como esta No para. indignación, este encabronamiento, y ahora esto, no mames, ya sabes, o sea, como todo el tiempo. Y entonces es como una sensación de insuficiencia constante, ¿no? Seguramente te pasa lo mismo. Seguro. ¿Y ¿Y cómo te cuidas? Yo iba a decir, como hace rato hablábamos del miedo, ¿Cómo justamente. la Tú tienes pregunta una del día. hija y tienes una esposa y tienes una familia. En este caso, tú sí construiste eso. ¿Ellos te ayudan a tener ese balance o cómo haces para que justo no te coma? Procuro, pero fue una sensación que vino también de manera natural. Como que marcar un poco más de límites. Pero también cuando estaba yo emprendiendo, esos límites no existían. Y también si alguien hoy me dice, ¿sabes que estoy emprendiendo? ¿Qué hago? No le diría ponte esos límites. ¿Sabes? Entonces es una pregunta un poco como compleja porque lo que me hizo
enamorarme más de lo que hago, lo que me hizo hacer lo que hago con la intensidad con la que lo hago y demás, sí fue ese, me acuerdo domingo 12 del día, mi familia de, güey, ¿ya vienes a la comida familiar? Y yo, justo estoy en la cárcel, no voy a llegar, ya sabes. O sea, no me arrepiento de eso, genuinamente no me arrepiento. Hoy soy más consciente. Claro. Hoy tengo comida familiar, ¿no? Hoy tengo date night con mi esposa, hoy es el evento de la escuela de mi hija donde nada va a ir por encima de esto, ¿no? Pero sí me vino como que mi propio cuerpo dijo, Claro. prioriza. Porque es una paradoja, porque es decir, si tú te pones esos límites temprano, no construyes nada que realmente tenga algún impacto pequeño. Es decir, es como, entre comillas, es como una locura placentera que le hace bien al mundo, Claro, donde te comprometes y día y noche, si no hay horarios laborales, no hay, eso. ¿no? Hasta que, pero claro, te enfermas. No, y no hay Con el miedo, paso ¿no? de Lo los años. creamos, pero ¿hay algún error que te daría miedo cometer? Pues sí, un error que no tenga, que sea irreversible, ¿no? Yo soy muy de marcar como que mi gente, soy de muy poca gente y todo lo demás, ¿no? Y tengo este maravilloso don, porque que hoy en día creo que es un pinche don cabrón, que me vale pito lo que piensen los demás. Uy, sí. Pero cuando digo pito es, o sea, es como, el otro día quien me habló y me dijo, güey, ¿ya viste la madriza que te están metiendo en Twitter? Y yo, a ver, y me metí a ver y yo, ¿cómo? O sea, es como, y sé que hay gente que la pasa como muy mal, Sí. con la cancelación o los hates o demás. Yo lo vivo muy intenso con la gente que quiero y que tengo muy cerca, pero me vale madres como el resto del mundo. Sí, es un don, ¿eh? Es como eso de un superpoder que sí, me valga madre lo que Claro. piense la gente de Sí, mí. Yo sí, lo quiero. es un superpoder. Sí. Sí está muy cabrón porque las angustias que... Yo me di cuenta que tenía ese superpoder cuando me divorcié. Porque el papá de mi hija, no estoy segura en completa honestidad de decir eso era. Ujú. A veces creo que es y a veces creo que era, pero de las personas más importantes de mi vida, al cual amo y adoro profundamente, ¿no? Y desafortunadamente en los últimos años nos hemos distanciado muchísimo y hemos tenido demasiados encuentros negativos. Pero, por ejemplo, me podían estar puteando afuera y un pleito con este güey. Uno me aventaba a la cama 3 días. Ya sabes, o sea, es como los extremos donde sí me volco. O sea, a veces pienso como si me volcara también lo del No. exterior. No sobrevives. ¿Qué es lo que hablábamos del Claro. test, no? Que a ella lo que le importa es la gente cercana. O sea, tu círculo más cercano Más y al eso. otro, ¿no? Porque ahí es donde está la vulnerabilidad. Afuera estás, no puedes, porque si no puedes hacer lo que haces. Acabas de decir una palabra bien importante que es la vulnerabilidad. Y creo que un don que tiene cierta gente, yo no, pero cierta gente, que es el poder de la vulnerabilidad, ¿no? Brené Brown habla mucho Ujú. Sí. de the power of vulnerability, como él decía, güey, el entender que la vulnerabilidad es un poder que te acerca a la conexión humana, que te acerca a contigo mismo, que hace que tomes decisiones más genuinas, más basadas en los valores fundamentales de cualquier sociedad y cualquier construcción de paz, es maravilloso. Yo con esta personalidad tan indiferente hacia no lo que las personas del exterior opinen, pero también como con este miedo brutal de ser vulnerable con mi gente más cercana, ¿no? Ujú. Y es algo que creo que yo he tenido que trabajar muchísimo. Y eso mi esposa me lo ha marcado mucho, como, güey, está cabrón, como lo que te cuesta ser vulnerable, o sea, el decir, chingue su madre, ya sabes, como Claro. Sí. me siento derrotada y quiero llorar y estar abajo de mi cama 24 horas. ¿Sabes? Hace un tiempo hablaba con otros emprendedores sociales de algo que a mí me pasó y a ellos también. No sé si a ti te ha pasado que hay momentos en donde el cansancio por empatía, pero te desconectas, o sea, haces tu trabajo, haces lo que hay que hacer, pero estás desconectado y de pronto aparece algo, aparece un evento, aparece una noticia, aparece
que te reconecta de nuevo. Sí. Te entiendo perfecto lo que estás diciendo. Perfecto. O sea, no lo pudiste haber descrito mejor, porque al final te acostumbras. Yo, cuando empecé en todo esto, me llevaba yo con unos chavos que tienen una fundación que trabaja con niños con enfermedades terminales. Me acuerdo que estaba yo en un evento con ellos y algo dijeron como de, sí, ese güey se va a morir, y pues ni pedo, ya, y así, y hacían chistes, y la chingada, y güey, se murió. Y yo decía, ¿qué les pasa, güey? O sea, ¿cómo se refieren así? Y ahora yo voy y hago investigaciones en cárcel, y llevo 3 meses en cárcel, y de repente estoy con mi equipo y digo, ¿qué tal este cabrón, güey, que se chingó a su esposa? Y de repente escucho las conversaciones que tengo con mi equipo y digo, Sí. Claro. como, güey, ojalá nadie nos esté escuchando, porque encuentras la sátira en donde no hay sátira, encuentras la indiferencia donde no debe haber indiferencia, o sea, encuentras la manera de sobrevivir en este espacio, pero sí, lo que te mantiene humano, a diferencia de otras cosas, es la capacidad que tienes de regresar a que te duela, regresar a sentir. Sí, esa emoción tan real. Y a veces es un caso, a mí lo que me pasa mucho es cuando ya estoy desbordada de empatía, hay un caso que me lleva al límite, pero entonces yo soy medio rara, porque tengo un defecto muy grande, que es que cuando estoy nerviosa, cuando tengo miedo, cuando tengo angustia o así, me dan ataques de risa, pero muy fuertes, o sea, de que no me puedo parar de reír. Y es risa real, o sea, no crean que, y de repente en un segundo la risa torna en llanto. En un segundo. Esos son como mis... Y ahí es cuando digo, ok, como estamos desbordados. Exacto. Esto no está bien. ¿Tienes como algunos así muy presentes que digas, este fue el que a mí me regresó, me conectó? Tengo uno muy presente, que es, en México tenemos los teletones, ¿no? Y son estos centros increíbles. Y yo sí digo increíbles porque los conozco y he caminado, porque hay mucha gente que los critica, y está increíble lo que hacen por tantas familias. Y estaba dando un tour de uno de los teletones y de repente yo veía, tengo esta imagen de entrar y estar viendo una mujer bajándose del microbús con su hijo parapléjico en brazos, un niño de como 11, 12 años, no sé qué, que un bebito así, no sé, la señora venía de que así con el niño, pero con la pañalera, pero no, o sea, de esas mujeres que dices, respect, cabrón, o sea, no mames, ¿no? Y venía bajándose del microbús y venía tratando de llegar a la terapia, sí. Y entonces esa fue como la escena que tuve, entramos, conocí todo el CRIT y al final hubo un niño sin brazos y sin piernas que estaba nadando y ataqué de risa yo. O sea, fue como, y me empecé a cagar me tuve que salir del CRIT. Porque no podía dejar de reír, y cuando me senté afuera con un amigo que me decía, te hacia el infierno, no mames que estás cagando de risa, y yo fueron como 10 minutos así de hacerme pipí de la risa, y de repente empecé a llorar y le dije, güey, es que no mames, cabrón, o sea, esta mujer, o sea, eso fue lo que me denotó, fue esta mujer guerrerísima, dejando su vida entera por llevar a su hijo parapléjico, ¿no? Seguro venía de 5 o 6 horas de distancia, ¿cómo le hace para mantener a su hijo? Seguramente es mamá soltera, porque claro que en México el cabrón la dejó, porque qué hueva tener un niño, ¿no? O sea, porque la verdad, a ver, luego me dicen pinche lesbiana, feminista, no tiene nada que ver, pero en México los hombres abandonan a las mujeres en situaciones incómodas y seguramente como tuvo que pedir el día para venir a trabajar, pero entonces la corrieron, no puede trabajar, o sea, como todo eso y fue el niño brincando en la alberca que me denotó esta angustia terrible de decir, madre, es lo que en este país nos falta tanto por incluir la marginación, ya sabes. Este es un fenómeno rarísimo del emprendimiento social. Y es como, la cabeza lo cuida uno de formas. Ahora, impresionante. Una vez venía un hombre en un burro, estábamos en un pueblo, le habían dado 35 machetazos. O sea, se le caía el rostro, venía
Entonces yo salí, lo agarré, lo subí llenos de sangre, y todo el cuerpo. Lo metí al hospital, a urgencias, lo ayudé a coser. A las 3 horas llegó una mujer con un bebé que se le había machucado este dedo y tenía la uñita levantada. Y entonces yo veo al niño y me desmayé. Es Sí, sí. decir, Imagínate. me desmayé. Sí, claro. por el bebé que tenía. Pero en realidad tenía que ver era con lo otro. Pero ahí no podías quebrarte. Ay, no podía. Ahí tenías que accionar. Exacto. Ahí no podías quebrarte. Y entonces tu cabeza te protegió. Tal Pero cual. eventualmente tu cabeza dice, ya estuvo. Y hablando de la personalidad, que pues los dos, tú trabajas con la personalidad y pues tú un poco también, ¿no? Porque hablábamos hace rato de la personalidad de antisocial, los psicópatas, es decir, uno puede nacer antisocial o uno se va haciendo con la sociedad así, o sea, uno esas cosas las aprende. Hay una cosa que es la psicopatía, Ujú. en donde tú naces así. Y hay otra cosa que lo llaman o personalidad antisocial o sociopatía. Y es algo que se desarrolla y que se forma y que se estructura y que algunos logran devolverse. La psicopatía, yo no sé si has escuchado a Robert Hare. Sí, perfecto. En un almuerzo con él hace años, le decía yo, porque yo soy de un optimismo casi enfermizo, ¿no? Le decía yo a Robert, ¿los psicópatas cambian? Ujú. Y Robert me miraba y me decía, no. Y yo, pero ¿por qué no? Dice, mire, Fren, si de pronto existiera la pequeña posibilidad que sí cambiara, sería tan peligroso que es mejor que estén encerrados. En el fondo, la verdad, tenía todavía duda. A ver, pero sí quiero aclarar una cosa. Una cosa es que no puedan cambiar y otra cosa es que no puedan aprender. Porque en la política criminal es justo el tema de la reinserción con personas con personalidad antisocial o con psicópatas es como esa línea que no se termina de definir desde un ángulo de reinserción, ¿no? Sí. Y yo siempre lo he dicho, los psicópatas no tienen nada que hacer en la cárcel. O sea, tendríamos que hacer un esquema distinto con agresores sexuales y psicópatas que no sea centros de reinserción social. Pero, por ejemplo, yo sí he visto, pero sí entiendo lo que Robert dice respecto a cómo es peligroso, pero un psicópata, que al final la personalidad psicópata es la ausencia de conexión neuronal de la famosa neurona espejo, ¿no? Entonces tu hipotálamo y tu lobo frontal no conectaron de tal manera que tú tengas la capacidad de espejearte en las demás personas. Y le dicen la neurona espejo. Eso es el psicópata de nacimiento, que es 1% de toda la población del mundo. Ok. O sea, si partimos de cárceles y la gente quiere pensar, ay, las cárceles están llenas de psicópatas, no es cierto. Hay Es uno- 1%, vamos. Y partiendo desde este dicho, el psicópata puede aprender Mm. la empatía, Ok. la conducta. Entonces, no lo va a sentir, no va a venir naturalmente, pero en la psicología conductual, puntualmente, es como te enseñan a ciertas conductas, el psicópata puede aprender, ¿no? A preguntar. Y son talleres bien interesantes que he visto que hacen especialmente en penales federales aquí en México. Como si estás viendo a una persona que está llorando, igual y no sientes como, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Pero puedo aprender a saber qué te tengo que preguntar, qué te está pasando. Mira. Sin embargo, Para generar un hay vínculo. estudios delicados con eso porque, por ejemplo, hay entrenamientos en habilidades sociales y en temas de empatía con psicópatas que en algunos casos los hacen más peligrosos. Por la manipulación Por y la el manipulación. narcisismo. Es que eso es Tal que cual. sí. Es un tema... Es una línea muy delgada. delgada. Yo tengo un amigo en Italia en un tema tremendo porque hay una casa en el Vaticano donde envían a sacerdotes pedófilos y él es uno de los terapeutas. Ujú. Y entonces yo le decía, bueno, primero le decía que cómo hacía para trabajar ahí. Y me decía, pues es mi trabajo. Le digo, bueno, ¿y el tratamiento en qué consiste? Y él me decía, ¿cuál tratamiento? Y yo, pues el que hacen en esa casa. Me dice, no, los preparamos para que puedan vivir en aislamiento. Porque Es que el reintegrarlos riesgo es muy grande. o llevarlos es tan grande que el tratamiento es que les ayudamos a que vivan en aislamiento dentro de estas. Y yo, ¡wow! Y la verdad me hizo sentido. Yo dije, uff, claro. O sea, sí, pero yo justo mi último libro, que no nos dejen Por eso me acordé. hablo de 3 tipos de pedófilos.
porque me he metido como a estudiar mucho la pedofilia y de hecho aquí en México, en la UNAM, trabajan mucho con pedófilos para hacer estudios de esto. Porque el primer supuesto que es falso es que un pedófilo no tiene empatía. Eso es falso, por completo. Sí. O sea, los pedófilos no necesariamente son psicópatas. Hay pedófilos psicópatas, Sí. pero no todos los pedófilos son psicópatas. Ahora, la pedofilia, ¿no? Que es esta atracción que tiene una persona madura en una persona más menor de edad, por decirlo legalmente menor de edad, pero hay también dentro de la pederastía hay 2 tipos de clasificaciones. Tu atracción para niños hasta los 6, 7 años y la atracción para niños ya en etapa como puberta, ¿no? Que es distinto. Y tienes 3 tipos de pedófilos. El primer pedófilo es el que nunca va a agredir a un menor. Okay. Va a vivir en culpa, incluso va a tener intentos suicidas, va a tener intentos de autolesionarse, especialmente los genitales. Va a haber pornografía infantil y no va a poder generar un vínculo afectivo. Lo va a intentar, pero no va a poder con una persona de su mismo, de su misma edad, de su misma madurez, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero la culpa les gana. Entonces no van a agredir a un niño porque saben. Normalmente eso tiene que ver con la educación, los valores, el acceso a ciertas herramientas como buena alimentación, educación, redes de apoyo, etc. El tipo B, pedófilo tipo B, que ya es pederasta, el tipo B se llena de culpa, pero tiene momentos. Pero los momentos van a venir de gran depresión. Entonces también van a venir actos de suicidio, también van a venir intentos de autolesionar, pero sí llegan a agredir. Quizá no es algo que pueden pasar años sin agredir a un menor, pero de repente tienen estos como brotes, estos momentos de debilidad que les suelen decir ellos. Justo entrevistaba a un pedófilo que me decía, fue un momento de debilidad porque yo me controlaba, güey, durante años me controlé y no sé qué me pasó, que no pude controlar. Y esos vienen después de periodos de mucha depresión. Y luego tienes el tipo 3, el tipo C, que es el pederasta, que también suele venir uno de que fue víctima de violencia, entonces tiene trauma no resuelto. Viene de un ambiente de mucha marginación, donde nunca hubo, por ejemplo, el entendimiento real de la sexualidad. Hubo una cultura de mucha represión, hubo una cultura de mucho machismo y de mucho controlar por parte de la sexualidad. Fue víctima de violencia sexual en la infancia, probablemente en periodos muy largos, y ha adquirido lo que se llama una personalidad antisocial. No nació así, pero la normalización de la violencia en su entorno ha generado que él o ella no tenga tantas capacidades empáticas. Y entonces esa persona puede y va a agredir constantemente a menores de edad. Pero no tiene que ver con su capacidad del impulso puntualmente, va a tener que ver con, que es lo mismo con lo que te diferencia a cualquiera de nosotros con un secuestrador o con una persona que sale a robar, ¿no? Porque si yo a ti te digo, súbete y roba la combi donde viene la señora, mamá soltera, que acaba de cobrar la quincena y con esa quincena le va a dar de comer a sus hijos, va a pagar la renta y los útiles escolares de sus hijos, róbala y muérete de tristeza, o róbala y que te valga madres. Esa es la marginación en la cual has vivido, donde la empatía no es un factor. O sea, no es un factor que tengas como muy presente, ¿no? Esa es la misma que pasa con los pederastas, en ese sentido. Entonces, entiendo la parte de vivir en aislamiento, pero yo sí soy muy partidaria, especialmente de atender la pederastía y de atender la pedofilia, sí desde el ámbito criminal, porque tiene que haber, o sea, hay una agresión y está determinada como un delito, pero también desde la atención, donde se pueda hablar de castración química, y mucha gente sí, pero la violencia no es nada más, no, pero o sea, no es lo mismo el abuso sexual a la penetración y la violación, ¿no? Entonces, y no estoy diciendo que el trauma es más o menos, no me voy a meter en lo que siente cada quien, pero eso, más
conductas adquiridas, más el uso. Por ejemplo, sé que en esos experimentos que han hecho, usan mucho el material que se ha detenido de pornografía infantil también para bajar los niveles de libido de la persona que siente ese tipo de cuestiones. O sea, hay varias maneras, nada más que también hay poca ciencia detrás de ello. Y es un tema además muy fuerte que a la gente no le gusta entrarle. No le gusta. No. La gente te dice no. Pero ¿sabes qué está cabrón? Que porque la gente no lo habla y porque la gente dice no, ese tema no. Por ejemplo, México, sé que Colombia está por ahí también. Somos el número 1 en trata infantil, somos el número 1 del delito de abuso sexual infantil, somos el número 1, o sea, y como la gente no le gusta hablarlo, ¿qué pasa? Impunidad. Impunidad. Esa es la realidad. La impunidad es altísima. Altísima. Pero porque la gente incluso no lo veamos a nivel Estado y justicia, velo a nivel. En México el 74% de la violencia sexual infantil pasa en casa. Sí, o sea, es impresionante. Es algún abuelito, tío, hermano, papá, etcétera, ¿no? Y perdón que me refiera únicamente a hombres, pero en su gran mayoría son hombres agresores, ¿no? Hay mujeres, 100% que lo hay, pero en su gran mayoría son hombres. Y las primeras en negarlo es la niña que le dice, mamá, está pasando esto, y la mamá dice, no. Eso no puede ser. Eso no puede ser. O sea, mi papá no te está haciendo eso, ¿no? O mi esposo, Sí. tu papá no te está haciendo esto porque es tal el dolor Sí. que a veces rechazarlo. Sí, es mejor no verlo y hacer que no, imagínate. Digo, Así es. ¿Sabes qué? Tenemos aquí una sección que se llama el error favorito, Ok. que suena un poquito raro, pero el error favorito es un error que ya no es error, pero que en su momento quizás lo pudo haber llamado un error y que hace que hoy tú mires hacia atrás y tú digas casi que hasta gracias a ese error, porque fruto de él aprendí o me transformé o me convertí en la persona que soy. Sí. ¿Cuál es tu error favorito? Creo que el haberme tardado tanto en salir del closet, porque siempre lo tuve muy consciente. Desde chiquita tuve a mi primera novia a los 14 años. Pero fue raro porque me enamoré profundamente de 2 hombres en mi vida. Uno es el papá de mi hija y otro fue un novio que tuve durante muchos años. Entonces, me cuesta trabajo verlos como errores, porque no son, ni cerca fueron. Pero sí, el trabajo que más me costó es perdonarme a mí misma el no haber tomado la decisión antes. Porque el ser un late bloomer, el haber salido tarde, también generó como muchas emociones a lo largo de mi vida. Quizá lastimé mucho a mucha gente de manera inconsciente, que no debía haber sido así. Y nada más esta sensación que tuve constante de decir, ¿por qué no lo hice antes? ¿No? O sea, ¿por qué no lo hice antes? Y me autoflagelé muchísimos años con esa sensación. Hoy ya lo veo como de, bueno, soy quien soy y así tiene que ser. Pero soy escéptica a que sea mi error favorito en el aspecto de decir, pues, sí no puedes cambiar el pasado, ¿no? Y lamentarme toda la vida por no haber hecho algo, pues sí que pendejada, pero no por ello ya es como así tenía que ser y gracias a eso soy quien soy. Y hay una línea ahí delgada. Un pedacito ahí. O sea, el pedacito en el que voy es tu historia y te callan. Sí, ¿Sabes? O sea, totalmente. como lamentala o ponla en un lugar padrísimo, pero... Oye, ¿y sabes, lo tienes claro si no lo hacías por miedo o porque no sabías? ¿O siempre supiste? Te voy a decir cuál fue como mi gran problema. Yo creo que aprendí a amar de manera racional. Ok. Ujú. Así es como yo he, de alguna manera, como justificado. Y eso lo entendí ahora con mi esposa, que entiendo el amor desde un lugar distinto, porque antes de Mariel no lo había sentido así. Porque el closet o porque habían muchos miedos, pero ahora que vivo plenamente abierta a quién soy, digo, ok, como que esto es no amar de manera racional. Ujú. Antes para mí el amor era racional y había muchas cosas que yo no entendía, ¿no? Como esta sensación de incapacidad de pensar porque estás desbordada en amor. O cuando mis amigas eran como, es que no puedo respirar. No, güey, sí puedo respirar. O sea, no mames, ya sabes. O sea, como... Y yo genuino lo pensaba. Ahora entiendo lo que es no poder respirar cuando te estás muriendo, ¿no? No, nunca fue como...
como tan consciente en ese sentido, porque cuando yo sentía que me gustaba una niña o cuando sentía que tenía una atracción hacia una niña, era como, ok, o sea, como que estaba ok con eso, pero siempre terminaba regresando o a mi novio o en mis cosas, casándome con un hombre, o sea, como que nunca, siempre en este abanico como de la diversidad sexual, como que no era como blanco o negro. Y soy blanco o negro, o sea, no me considero para nada una mujer bisexual, ni muchísimo menos. Y esa es la parte que me genera como mucho de, güey, no mames, ¿sabes? O sea, si hoy mi definición de la sexualidad fuera como, a ver, la diversidad de los colores y el abanico, y entonces, ¿qué tanto eres o no heterosexual, o qué tanto eres bisexual o no, o qué tanto eres gay o no? O sea, soy de la antigüita, güey. O sea, sí creo que cuando mi hija crezca, la terminología LGBTQ más no va a existir. Deseo que así sea, ¿no? Que nadie se tenga que definir. Pero hoy yo sí soy de la época donde o eres L, o eres Q, o eres B, o eres, ¿no? O eres T, o eres y me cuesta trabajo lo demás. Entonces, esa es mi historia. Al final del día, ya veo a mi hija cuando tenga 18 diciéndome, ma, solo vive, no te definas. Ya sabes, ya sabes. Lo cual digo, qué padrísimo. Yo no pienso, no me tocó que mi cabeza pensara tan así, ¿no? Y cuando saliste del closet fue porque ya te enamoraste de tu mujer. Sí. O sea, fue ella la que hizo que tú. Es que fue ella y fui yo en el también pasar por un proceso emocional, porque Mariel, mi esposa, fue mi amiga, muy mi amiga, durante un año. Pero cuando te digo muy mi amiga le hacía yo el paro con su novia, ella me hacía el paro a mí en mis desmadres, o sea, éramos íntimas y de repente ella un día llegó y me dijo, güey, creo que estoy enamorada de ti, y le dije, eres una pendeja, o sea, qué ganas de cagar esta amistad. Le dejé de hablar un año que no supe absolutamente nada de ella. Y cuando nos volvimos a ver fue cuando yo dije, oye, esta mujer me encanta, pero también yo ya estaba en un lugar, no es que no me gustara, ¿no? Claro, Un año sí, antes, claro. pero yo ya estaba en un lugar donde estaba yo ok con decir, mira, estás ok viviendo esta vida y estás ok, aceptando que esto eres y no es el fin del mundo. Al contrario, ¿no? Hoy creo que soy mucho mejor persona y me siento más poderosa. O sea, amo ser parte de la comunidad LGBT, ¿sabes? Me siento muy, muy suertuda, pues. Pero pues me tocó estar lista después. Claro, sí. Sí. En el momento que era. Jugando a que pudieras elegir 3 errores que pudieras quitar de tu vida, así como, ¿cuáles 3 errores no repetirías si pudieras? Te ahorrarías. Te los ahorrarías. Tuve una racha como muy fea en mi vida, donde yo no estaba bien emocionalmente por muchas cosas que me estaban pasando. Y tuve una relación con un chavo que es un tipazo y yo me porté como una pendeja. Y es un tipazo y a la fecha sigue siendo un tipazo. Y me acuerdo de mí en esa época y me doy asquito, ya sabes, como que hasta me dan ganas de vomitar. Y él a la fecha es un tipazo conmigo. Esa parte no me gusta nada. La segunda te diría, ahora que está entrando que entró en vigor esta ley donde la violencia sexual infantil no prescribe en México, que es un tema, he tenido mucho en mi cabeza el tema de la obligación de tener que denunciar a mi propio agresor. Alguna vez describí a mi agresor, yo soy víctima sobreviviente de violencia sexual en la infancia, y alguna vez yo escribo en el Universal, y alguna vez escribí una carta a mi agresor en el Universal, en el Día Internacional contra el Abuso Sexual Infantil. Y muchos medios me entrevistaron por esa columna, se viralizó, entonces muchos medios me entrevistaron por esa columna, y la pregunta de muchos era, ¿pero por qué no denunciaste? ¿No? Que es la pregunta del millón. Y siempre era, pues, no tuve las herramientas emocionales para hacerlo, ¿no? Y hoy que está entrando en vigor esa ley, estoy cuestionándome qué es lo que debo hacer, ¿no? Entonces, mi lucha hacia la justicia es que nuestro deber como ciudadanos es hacer lo que nos toca hacer. Porque la gente no denuncia porque el sistema es corrupto, la gente no denuncia porque es una gastadera de tiempo, la gente no denuncia porque es nuestra obligación denunciar. Entonces, a veces yo digo, ¿cómo me atrevo a salir a decir eso cuando yo misma no denuncio a mi agresor, ¿no? Y ahorita que está entrando en vigor esta ley, digo,
¿fue un error no haber denunciado o no fue un error? Porque sí lo creo que hoy muy probablemente hay de mi agresor hubieron más víctimas Claro. porque yo no denuncié, ¿no? O sea, estoy como que la palabra error me genera, porque genuinamente creo que la gente hace lo que puede con las herramientas Claro. emocionales que tiene en el momento para llevarlas a cabo, y juzgar a alguien desde los zapatos de alguien más es como, pues qué fácil, ¿no? O sea, qué fácil hoy decir qué mamada que no denunció, o qué mamada que, pues, sí. Ese sería otro, pero no sé si error es la palabra Sí. correcta, pero creo que Sí, se entendió. entendí. Sí. El tercero, esto que estoy viviendo con mi socia, que es, repito, es mi matrimonio de por vida y aparte es mi hermana que me tocó escoger en la vida. Hemos tenido meses complicados y mucho ha sido por mi ausencia de conocimiento de lo que estoy sintiendo. Ujú. Y entonces actúo de manera impulsiva, dando a entender una cosa cuando realmente es otra. Y eso creo que ha lastimado un poco la relación. Y bueno, lo estoy concientizando, pero creo que esos errores de los impulsos que he tenido, que a veces, por más que trato que no sean constantes, a veces son más constantes de lo que me gustaría, esos sí son errores para que veas. Me encanta. Te diría que esos 3. Y bueno, para terminar, creamos este espacio, principalmente Efren es mi terapeuta. Ok. Y bueno, a mí me ayudó muchísimo, ¿no? O sea, y yo quería como compartir esto con la gente y que él pudiera llegar a más gente, como el privilegio que tengo yo de tenerlo al lado. Entonces, esta sección se llama La Terapia y es una Por pregunta. favor, díganme que vieron la serie de Stud. Sí. Ah, No sé si tú la viste. No me la vi completa. no Sí. puedes no verla. Sí, la tienes La que ver. tengo ahí pendiente. No, hoy. Hoy no vas a hacer nada más que sentarte a ver eso. Y bueno, esta sección se llama La Terapia y es una pregunta que tú le quieras hacer a él, ya sea para ti o algo que creas que a la gente le pueda servir. Latinoamérica ha pasado por una historia de mucha violencia. Creo que el problema principal está llevado hacia el pensamiento individualista que es consecuencia directa de sobrevivir, ¿no? En países violentos, donde pareciera que la construcción de paz cada vez la vemos más lejana. Y algo que me preguntan a mí que nunca sé qué contestar, y entonces yo te pregunto a ti es, ¿cómo movemos ese pensamiento individualista al colectivo para volver a regenerar como esa base cultural, esa base social que nos pueda llevar hacia un camino de paz, ¿no? Para esa persona que nos está escuchando, ¿no? Sí. Porque a veces pues, combatir la inseguridad, combatir la corrupción, son ideologías como inalcanzables para un individuo. Ujú. ¿Cómo te sabes parte de la solución? ¿O te sientes parte desde el lugar individual? No sé si tenga la respuesta, pero te voy a contar lo que yo he hecho para eso. Yo durante años era el hacedor de todo. El peso del mundo estaba en mis hombros. Yo era el responsable de que todo cambiara. Y eso hacía que el impacto fuese así de pequeñito, así de pequeñito. Entonces inicié un proceso de soltar aplausos, de soltar lugares y dedicarme a contagiar propósito a la gente de mi organización para que ellos hicieran y que la organización creciera. Porque un emprendedor, tal vez el que más he admirado yo en mi vida, me dijo un día, una organización que depende del carisma de un ser humano es una organización muy débil. Sí. Y eso fue como un baldado, porque además me di cuenta que mi sueño era muy difícil de alcanzar por culpa mía. Sí. Por culpa mía. Entonces, hoy en día me dedico mucho más a acompañar a otros hacedores para que puedan tener mucho más impacto. Y trato de fomentar un mensaje por todos los canales, o por los libros, o en espacios como estos, o en las conferencias, o de empezar por los microcontextos. Si yo me encargo de mi familia, si estoy para el vecino, si estoy para el de enfrente, pero cuando te encargas de la sociedad o de la ciudad, Sí, se vuelve inalcanzable. se vuelve inalcanzable. Y saber que desde ahí
es mi aporte y no más. No una respuesta que haga que toda la sociedad se agolpe y que, porque otra vez vuelvo a echarme encima un peso que te fractura la columna. Este es mi aporte, así sumo y es el alcance que tengo. Y es un poco lo que realmente puedes hacer, ¿no? O sea, tú puedes, o sea, lo demás se puede ver como inalcanzable y como poco realista. Si yo realmente me comprometo a hacer estas cosas, yo voy a estas maneras en mi círculo muy así, pues es algo que realmente sí lo puedes hacer. O sea, no queda en el aire, ¿no? O sea, que te comprometas a hacer ciertas cosas. Ya nada más para cerrar, te escuché también en uno de los podcasts justo comentar que estabas en un restaurante y llegaron unas señoras a hablar de la corrupción. Sí. Ay, es que México corrupto, no sé qué, me paró un policía. Y al final la señora acabó diciendo, pues sí, le acabé dando dinero porque si no, no llegaba la comida. Pues ahí está. O sea, ese es el gran ejemplo de que estás quejando de la corrupción, pero tú eres parte de eso. Jamás va a haber un cambio, ¿no? Sí, concientizarlo por lo menos. Por lo menos y tratar de hacerlo desde tu trinchera en tu círculo cercano. Es que hay como esta sensación de... Y qué bueno que Fren dijo lo de me encargo de mi familia, me encargo de mi vecino, y quizá mi colonia, ¿no? Pero no más, porque creo que estamos, por lo menos en México, no sé si en otras partes de Latinoamérica, me imagino que pasa igual, pero hay como esta sensación de lo que yo aporte o lo que yo haga no va a generar un impacto. Entonces si yo le dejo de dar 200 pesos, no, nada más no hago nada. No hago lo que sé que tengo que hacer. ¿Qué diferencia haga que yo le deje de dar 200 pesos al policía cuando me paró? Es que toda. Pero la gente dice, no porque yo le deje de dar 200 pesos va a ser menos corrupto, ¿no? Entonces... Las excusas. Esa mentalidad son excusas como muy creídas, ¿no? Totalmente. Saskia, qué bueno este episodio. No, que gracias a qué ustedes. Temas tan fuertes, pero hay que ponerlos encima de la mesa. Por supuesto. Muchísimas gracias. No, les agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Tarán! No se les olvide suscribirse, ¿no? Siempre que no se nos olvida eso, la eso. campanita. Suscríbanse.